La intención de esta ponencia es que nos familiaricemos con algo que nos está acarreando en este momento bastante trabajo en nuestros servicios de hospitalización, y es saber identificar todos esos momentos en los cuales nuestros pacientes se están deteriorando y saber cómo actuar, cómo llegarle a ese paciente mientras es valorado de manera tal que podamos, ya sea desplazado a las unidades de cuidado intensivo o al servicio de urgencias en caso tal de que esta unidad de cuidado intensivo no tenga cama. Entonces, vamos a hablar primero del caso puntual, que es la falla respiratoria. Entonces, definimos falla respiratoria como cuando los pulmones no están en la capacidad de realizar un adecuado intercambio de oxígeno y eliminación de CO2. ¿Esto por qué puede suceder? Porque hay una alteración en el transporte del oxígeno al alvéolo, en la difusión del oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar, en la transferencia de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y la eliminación de este a través de los pulmones. Entonces, cuando uno observa una alteración en este tipo de situaciones, es cuando el paciente empieza a presentar esa insuficiencia respiratoria aguda que la conocemos como IRA. ¿Cuáles son esas diferencias fisiológicas entre los adultos y los niños que hacen que sea más crítico para los niños y que por esta razón se deterioren tan fácil? Que en los niños hay una mayor tasa metabólica basal que implica una menor reserva metabólica, o sea, los niños se cansan más fácil. La respiración del recién nacido es irregular y existe una menor respuesta a la hipoxemia y la hipercamia. ¿Cómo así? Pues ellos no tienen una frecuencia continua que pueda regular todos esos cambios, ya sea de disminución del oxígeno o de aumento del CO2. Ellos simplemente van respondiendo a medida que van sensando cómo se está comportando su pulmón. Entonces, todo esto hace que nos pueda coger ventaja, y de ahí la importancia de que nosotros estemos siempre en función de los niños, revisándolos, monitorizándolos para saber qué cambios han tenido ellos. El diámetro de la vía aérea es inferior, la vía aérea de ellos es cónica, entonces es mucho más fácil que se colapse y por eso hay que estar siempre pendiente de ellos. El diafragma es más corto, entonces usualmente el diafragma es en forma de cúpula, pero en ellos es mucho más cortico y las fibras musculares aún no se han terminado de desarrollar, entonces tiende a fatigarse mucho más fácil. Hay mayor predisposición a presentar atelectasias porque hay algo que conocemos como los poros de Kohn, que en muchos de los niños no se han terminado de desarrollar. Como no se han terminado de desarrollar, esa ventilación colateral no se genera. Al no generarse esa ventilación colateral, que es que se van abriendo todos los alveolitos, entonces se colapsan varias zonas del pulmón y esto es lo que hace que el paciente llegue a esa falla respiratoria. El tórax del lactante es más elástico y deformable, entonces los músculos respiratorios están menos desarrollados y las costillas están más horizontalizadas, lo que hace que ese trabajo respiratorio pues sea un poquitico más difícil. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? O sea, ¿dónde están las alteraciones? Entonces, tenemos alteración en la ventilación-perfusión. Entonces, aquí tenemos un alvéolo, esta partecita de acá es el capilar, aquí tenemos que no hay ventilación, atelectasia, neumonía, alguna obstrucción de las vías de conducción, pero sí hay perfusión, o sea, no hay nada en la parte del lecho capilar. Este es normal, hay buena ventilación, hay buena perfusión, y en este de acá hay buena ventilación, pero hay mala perfusión. ¿Por qué puede haber mala perfusión? Porque el paciente está anémico, puede haber un tromboembolismo pulmonar, o muchas veces hay dificultades con la parte del lecho vascular. Entonces, cuando hablamos de la hipoventilación alveolar, estamos hablando que no tenemos problemas en la parte de la perfusión, sino en la parte del alvéolo. Y cuando estamos hablando de disfunción anómala, difusión anómala, es porque no se está pudiendo dar ese intercambio. Entonces, estas son las tres causas por las cuales se llega a esa insuficiencia respiratoria aguda. Hay dos tipos de insuficiencia respiratoria aguda, se conoce la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se caracteriza por tener una PO2 disminuida, pero la CO2 puede estar normal o ligeramente disminuida, mientras que en la tipo 2
siempre va a estar disminuida la PO2 y aumentada la CO2. ¿En qué patologías tenemos estas situaciones? Para que nos vayamos familiarizando y cuando tengamos nuestros pacientes con estas patologías sepamos cómo es. Entonces, tipo 1, que son todos los que nos están llegando en este momento a los servicios de hospitalización y de urgencias. Atelectasia, bronquiolitis, edema pulmonar, neumonía severa, sepsis, bronquiolitis y fibrosis quística. Entre atelectasia, bronquiolitis, neumonía severa, tenemos todas las infecciones respiratorias que tenemos ahora por adenovirus, que es un virus que en este momento está afectando toda nuestra población pediátrica, que en este momento tiene una tasa de mortalidad muy alta y que tenemos que cuidar con muchísimo cuidado, evitar al máximo que lleguen a tener que ser ventilados, y todo eso lo logramos siempre y cuando hagamos una adecuada oxigenoterapia, aerosolterapia, y si es necesario requerir de una ventilación invasiva, hacerlo. Pero todo esto se previene con los cuidados previos desde casa y en los servicios de urgencias y hospitalización, para que cuando lleguen a las unidades de cuidado intensivo, ya lo que se haga ya sea por lo último. Pero es muy importante identificar todo esto. Y las tipo 2, entonces tenemos alteraciones del centro respiratorio, ya sea porque se tomaron medicamentos de los papás o un síndrome de hipoventilación, hipotonía muscular cuando se presentan casos de Guillain-Barré o miastenia gravis, o aumento en la resistencia a la vía aérea, que es el croup y el asma, que aquí entran algunos de estos pacientes que tienen antecedente de asma y en este momento, como son tan sensibles a todos estos virus, pues hacen recaída. Entonces, ¿qué quiero con estas imágenes que vamos a ver? Vamos a aprender a identificar cuáles son esos signos para poder saber cuáles son esos signos que yo tengo que identificar en mi paciente y que me van a decir, venga, este niño se está deteriorando. Un segundito. Estridor. Entonces es de los principales signos que me van a decir que el paciente tiene obstrucción de la vía aérea superior. El estridor puede ser inspiratorio, si es vía aérea superior, o estridor expiratorio cuando la obstrucción es de vía aérea inferior. Lo que nos indica es que está colapsado y que el paciente está haciendo un esfuerzo adicional para poder entrar el aire a los pulmones. Este es de los principales signos que podemos ver en nuestros pacientes, que va asociado a retracciones intercostales. Luego hablamos del quejido. Entonces, es ese sonido y lo que hace el quejido, este es un mecanismo de defensa de los pulmones muy bonito. ¿Y en qué consiste? Los pulmones, cuando se finaliza la expiración, ellos tienden a colapsarse y hay un PEP fisiológico que evita que ese alvéolo se cierre por completo. ¿Qué hace el quejido? Desplaza ese punto de iguales presiones lo más proximal a la vía aérea posible para que el pulmón no se colapse por completo y haya un poquitico más de intercambio gaseoso. Entonces, lo que hace el paciente es, como lo escuchan ahí, para que haya un poquitico más de intercambio gaseoso y el paciente no entre en paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando ellos empiezan con estridor, cuando ya vamos en quejido, estamos viendo un aumento de ese deterioro respiratorio. Aquí tenemos retracciones intercostales. Es importante saber que aunque aquí las estamos viendo en lactantes, son los mismos signos hasta para los adultos. Es importante saberlo. Los signos de dificultad respiratoria son iguales. Estridor, quejido, retracciones intercostales, y los vemos acá en esta parte de acá. Siempre se ve entre las costillas, en la parte del apéndice sifoide o supraesternal. Cuando uno ve que ocupa supraesternal, el apéndice sifoides y entre las costillas, se conoce como retracciones universales, y ese es un signo de que el paciente ya está utilizando todos sus músculos accesorios y que está muy mal. Entonces, cuando yo veo que mi paciente, que esta mañana yo lo recibí, no se veía tan malito, se veía como decaído, maluquito,
pero a las 10 de la mañana voy a pasarle los signos y yo ya veo que tiene uso de músculos accesorios, yo ya tengo una alerta y digo, este paciente se está deteriorando porque ya está utilizando todos sus músculos accesorios, o sea, su organismo ya está empezando a pegarse de todo lo que tiene a la mano para poderse defender. Aleteo nasal, que este es muy característico, lo vemos acá. Y esto lo que nos dice es sed de aire. Cuando yo voy viendo estos signos, si mi paciente no tiene soporte de oxígeno, ya lo vamos a ver más adelante, yo tengo que ir pensando en qué le voy a aportar. Y cuando yo identifico cualquiera de estos, lo primero que debo de hacer es una monitoría de la oximetría para saber si asociado a todos estos signos tengo también desaturación. Y aquí tenemos la cianosis. ¿Listo? Cianosis, que la vamos a ver peribucal y distal. Distal se nota más que todo en los recién nacidos hasta el primer mes o 2 meses de vida. De ahí en adelante lo vamos a ver siempre en los labios. Ahora, eso con respecto a los signos respiratorios. De ahí empezamos y ya seguimos con la parte cardíaca. ¿Cómo está mi paciente? Taquicárdico, hipertenso, bradicárdico, hipotenso. Entonces, siempre tener en cuenta revisar cuál es la frecuencia cardíaca ideal para mi paciente de acuerdo a la edad y empiezo a hacer como un checklist de los signos de mi paciente. Entonces, frecuencia respiratoria está aumentada. ¿Cuál signo de dificultad respiratoria tiene? Tiene como tirajes, tiene como aleteo nasal, yo le escucho como un ruido raro, tiene mal aspecto, voy y lo monitoreo y está como hipertenso, está como taquicárdico, o por el contrario, él estaba con los signos vitales muy bien y de un momento a otro se empezó como a deteriorar. Entonces yo voy apuntando todo esto y ya vengo a esta parte que es sumamente importante y es la de revisar cómo está el estado neurológico de mi paciente, porque ese es el principal marcador en los niños preescolares, más que todo, porque el niño usualmente juega, habla, mira a la mamá, se conecta con ella, pero si yo veo que el paciente estaba irritable, luego dice que le duele la cabeza, luego lo ve llorando, que no habla, uno puede convulsionar y ya ese es un signo inminente, ya de falla respiratoria, la convulsión, un síndrome febril que ya tiene todos los criterios. Puede entrar en coma, la fatiga, la sudoración, el papiledema, pero hay otro muy importante que está acá y es que el niño se desconecta del medio y es los niños que ustedes ven que están hablando y mirando y jugando con la mamá y de un momento a otro se van quedando. Y ustedes dicen, no, pues está bien porque está saturando 99%, si está como polineico, si tiene como trabajo respiratorio, el solo hecho de que el paciente se desconecte, o sea, no siga la mirada de la mamá, es uno de los criterios que el paciente está en alta probabilidad de entrar en paro cardiorrespiratorio. Y es de los más importantes, porque cuando él se desconecta, quiere decir que todas sus funciones ya se agotaron y se está consumiendo la reserva. O sea, que esa saturación de 99% puede durar un periodo de 15 a 20 minutos antes de entrar en una parada cardiorrespiratoria. Entonces es lo más importante, fuera de los signos de dificultad respiratoria, fuera de los signos cardíacos, mirar la parte neurológica, el estado de conciencia del niño. En el momento en el que el niño pierde su estado de conciencia, tenemos que alertarnos demasiado. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando empezamos a identificar todos estos tipos de signos de dificultad respiratoria? Lo más importante y que lo hemos trabajado y que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Los niños hasta el primer año de vida son respiradores nasales. Entonces, ellos no tienen la capacidad que tienen los adultos que se meta por la nariz, entonces respiro por la boca. No, ellos si no respiran por la nariz, no saben respirar, por eso se irritan, por eso se ponen tan malucos, que uno dice está como chinchoso, como que no se halla, es eso, porque no puede respirar bien. Entonces, primero, garantizar una adecuada higiene nasal, verificar la permeabilidad de las fosas nasales y esto se hace con un adecuado lavado nasal. El lavado nasal se hace por lo menos con 10 centímetros de solución salina por cada fosa nasal y a presión. ¿Cuál es la finalidad de que sea presión y que sea este volumen? Entonces, uno,
con el volumen logro hacer un barrido completo de la fosa nasal y 2, con la presión logro estimular el centro respiratorio para que él automáticamente se defienda. Si yo lo hago con esa presión, el centro respiratorio dice, ay, pero ¿qué pasó? Y automáticamente se va a defender. Él tiene que defender su vía aérea. Entonces, ¿cómo se va a defender? Con llanto, con tos, con estornudo, y eso es lo que me favorece a mí para ayudar a eliminar todas esas secreciones. Porque si yo lo hago con 1 o 2 centímetros, el centro respiratorio dice, sí, le estorba algo, pero pues no pasó nada. Si yo lo hago con toda la presión, ella mismo dice, no, tengo que defenderme. Y eso es lo que nosotros necesitamos porque el paciente no se sabe sonar. Entonces nosotros tenemos que garantizar que esa nariz quede permeable. Y soy muy enfática en esto porque hemos tenido muchos pacientes que nos han llegado a la unidad de cuidado intensivo y con solo permeabilizar las fosas nasales, en vez de terminar en un alto flujo, terminar ventilado, terminan con una cánula nasal simple. Y pues son unidades, son habitaciones de cuidado intensivo que podemos evitar y podérselas dar a un paciente que de verdad cumpla los criterios de unidad. Y facilitar el proceso de la tos. Cuando uno hace un adecuado lavado nasal, favorece el proceso de la tos, que es bastante importante. La oxigenoterapia. Entonces tenemos 3 dispositivos muy importantes: la cánula nasal simple, la máscara con reservorio y el sistema Venturi. ¿Qué tenemos que identificar? ¿Cuál es el apropiado para mi paciente? Entonces tenemos las cánulas nasal simple. ¿Qué es importante con esto? Verificar el tamaño correcto. Hay neonatal, hay pediátrico y hay adulto. Siempre es importante saberlo porque estas cánulas, ya tengo cursor, mostrarles algo. Las cánulas neonatales, todas las canulitas tienen una especie de reservorio en esta parte. Entonces siempre es muy importante saber cuál cánula poner porque en esta parte yo tengo como un reservorio que le va a ayudar a mi paciente. Entonces ya con eso yo le puedo ayudar. ¿Qué es importante tener en cuenta? En los niños, más o menos hasta los 5 años, el flujo máximo es de 3 litros. No se puede dar flujos superiores. Si yo tengo un paciente menor de 5 años con un flujo de 3 litros, tengo que verificar qué está pasando, porque a diferencia de los adultos, 3 litros no es el 31%. 3 litros puede ser perfectamente hasta el 50% porque depende del espacio muerto anatómico y del volumen minuto. Entonces, siempre tenemos que revisar con eso. Garantizar la permeabilidad de la cánula, verificar el adecuado sello del humidificador y asegurar el adecuado acople al flujómetro, porque muchas veces pasa que uno dice está desaturado y es que en la parte técnica no lo estamos haciendo bien. Y con signos de dificultad respiratoria, siempre se debe asegurar saturaciones por encima del 92%. El sistema Venturi es un sistema de oxigenoterapia que no es muy recomendado para lactantes y preescolares, no es de elección. Puede que se utilice para traslados intrahospitalarios o extrahospitalarios, pero no es el de elección. Usualmente pasamos de cánula nasal simple a sistemas de alto flujo, a no ser de que tengamos que hacer un traslado, y siempre la elección es las máscaras de no reinhalación. Verificar siempre que sea la máscara correcta y que ocupe desde la nariz hasta el mentón. Nos provee una FiO2 de 0.24 a 0.5 más o menos, y si uno necesita aportes de oxígeno más altos, pues debe considerar otro sistema. Y las máscaras con reservorio, pues entrega concentraciones más altas, aunque es un sistema de bajo flujo. Recordemos que los de alto flujo son los que nos dan FiO2 exactas. Este es un sistema de alto flujo que proporciona unas fracciones, entre comillas, altas, hasta el 80% aproximadamente. Importantísimo de esto, el flujo mínimo en una máscara con reservorio, si es de reinhalación parcial, debe ser de 8 litros. De ahí para abajo, nuestro paciente puede hacer reinhalación. Y si es una máscara de no reinhalación, el flujo mínimo es de 10 litros. Flujos por debajo en un paciente con insuficiencia respiratoria puede aumentar la retención de CO2. Y otra cosa muy importante es, no se deben utilizar con humidificador. Estos son conceptos que deben de estar
muy claros para poderle garantizar un adecuado aporte a mi paciente. Entonces, cuando yo identifico todos estos criterios de mi paciente, reviso cómo está esa saturación, cuál de estos 3 sistemas de oxígeno es el adecuado y se lo instauro. Reviso la monitoría, cómo está esa saturación, ¿fue suficiente o fue insuficiente? Y de ahí ya me voy a revisar qué tengo para el paciente, qué tengo de inhaloterapia, qué inhaladores tengo. Tengo salbutamol, que es el que me ayuda a los momentos de crisis cuando el paciente está en broncoespasmo, o si está con muchas secreciones, le puedo ofrecer el bromuro hipratropio. Siempre revisar que tenga la inhalocámara, porque la inhalocámara es la que me va a garantizar un adecuado depósito del medicamento. Y en los niños tenemos que tener en cuenta que ellos no tienen una adecuada coordinación. Entonces, como no la tienen, la inhalocámara me va a favorecer una buena entrega de ese medicamento. Si yo veo que le ofrecí todo esto al paciente y él definitivamente no responde, yo tengo que alertar a mi equipo de trabajo, a la enfermera, al médico, a la terapeuta respiratoria para escalar el manejo y ver cuál va a ser al final todo lo que va a necesitar nuestro paciente. Muchísimas gracias.